Él es egresado de la Facultad de Ciencias, ahora está en la UAM Iztapalapa, pero temporalmente su gran sede es el CIMAC, y nos va a hablar acerca de las álgebras de Clifford y las ecuaciones de Maxwell, y pues mucho gusto de que haya aceptado la invitación. No, al contrario, pues muchas gracias. Gracias, Federico, Eugenio, por la invitación. La última vez que estuve en diferencial en geometría fue, creo que hace más de 10 años, entonces ya hace un rato. Pero muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Pues sí, efectivamente estoy de sabático en la UAM. Antes de estar en la UAM estuve en el Instituto de Matemáticas, y la verdad, pues sí, tengo mucho que agradecer tanto al Instituto de Matemáticas, la UAM, y a la UAM por la hospitalidad y por tenerme. Parte de lo que voy a decir son los avances de una tesis de Javier González, que está aquí. Esto de los abusos de los asesores de tesis son como, cuídense, tío de estos. Trataré de ser autocontenido, entonces voy a ir un poquito rápido al principio, pero si sienten que va rápido me detienen. Es nada más para de verdad ser autocontenido. Quiero responder a la pregunta de qué es una geometría en un espacio vectorial. Entonces, primero les voy a dar la notación. Voy a suponer que tenemos un espacio vectorial de dimensión n, que nos damos una base, y entonces que cualquier vector se escribe con una combinación lineal con escalares únicos, y entonces hacemos la identificación de los vectores del espacio vectorial, pues, con columnitas de los escalares, ¿no?, que depende de la base. Voy a escribir f de campo en inglés para los reales o los complejos. No voy a hacer nada que no sea sobre los reales o los complejos, no voy a hacer campos finitos ni nada. Voy a suponer que tengo una función de b cruz b en el campo que es lineal, es de dos argumentos, lineal en el primer argumento, lineal en el segundo argumento, entonces bilineal, y decimos que es una forma bilineal en el sentido de que forma porque aterriza en el campo, toma valores en el campo. Y entonces, si tengo una base como la que me había dado del espacio vectorial, pues escriben cada vector como combinación lineal de la base, y calculan la b, el par de vectores. Entonces, pues es lineal en la primera entrada, lineal en la segunda entrada, entonces salen todos los coeficientes, y básicamente lo que queda es que todo está determinado por la b calculada los pares de entradas de la base. Si el espacio vectorial fuera complejo, entonces podemos definir otro tipo de funciones de b cruz b en el campo. O sea, aparte de las bilineales, podemos definir estas otras que se llaman sesquilineales. Abren las sumas bien en el primer argumento, pero los escalares salen complejo conjugados del primer argumento. Y el segundo argumento es lineal. Entonces, sesquilineal es esta idea de que, al menos en la convención que voy a usar, en el primer argumento es antilineal o complejo conjugado lineal en el primer argumento. Si ves sesquilineal y nos damos una base, pues podemos construir una matriz igualita, como la de hace un ratito, ¿no? Evaluamos la B en pares de elementos de la base, obtenemos una matriz, y la matriz determina completamente a la forma sesquilineal, porque calculamos B en cualquier par de vectores B y W, y pues como está aquí, en cualquier par de vectores B y W, saco los primeros escalares complejos conjugados, los segundos saben cómo van, y entonces, y estas son las entradas de la matriz. Entonces, está claro que la matriz, en ese sentido, dada la base, ¿verdad?, determina de manera única a la forma sesquilineal. Entonces, tenemos formas bilineales o sesquilineales en espacios vectoriales que estamos suponiendo de dimensión finita. ¿Ok? Todavía no. Entonces, para allá. Vamos a suponer que tenemos
una forma bilineal en un espacio vectorial, ya sea real o complejo. Y entonces voy a decir que es Metskip. Cambiaron el backslash que me faltó. Entonces vamos a decir que B es simétrica. B es simétrica si cuando volteamos los argumentos produce el mismo valor. B de B, W, lo mismo que B de W. Voy a decir que es antisimétrica, ¿no? La definición obvia, cambiándole el signo. Si supongo que B es sesquilineal, también tengo una noción de simetría y de antisimetría. Entonces, voy a decir que es simétrica si cuando volteo los argumentos complejo con cubo también, ¿no? En el caso sesquilineal, eso es lo que pues, volteo los argumentos complejo con cubo. Y es antisimétrica si volteo los argumentos y complejo con cubo y cambio de signo. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que tenemos una B sobre los reales o sobre los complejos que es bilineal o sesquilineal sobre los complejos. Esta noción de sesquilineal solo tiene sentido sobre los complejos. Entonces vamos a suponer que tenemos una de esas. Si esta proposición se cumple, que dice que B de BW es igual a 0 para todo W, entonces B es igual a 0, entonces vamos a decir que B es no degenerada. Ya sea bilineal o sesquilineal, no degenerada significa eso, que B de BW igual a 0 para todo W implica que B es igual a 0. Equivalentemente, se puede verificar fácilmente que B es no degenerada si solo si el determinante de la B es distinto de 0. Se acuerdan que la B tendrá su matriz calculada en pares de vectores de la base, y entonces B es no degenerada si solo si el determinante es distinto de 0, ¿no? Entonces, regreso a la pregunta con la que empecé: ¿qué es una geometría en un espacio vectorial? Pues es dar una geometría en el espacio vectorial consiste en darse una B que puede ser bilineal o sesquilineal. Si estamos en los complejos podría ser bilineal o sesquilineal, que sea simétrica o antisimétrica, o sea que al voltear cambio o no cambio de signo, y no degenerada. O sea, pedimos las tres cosas, ¿no? Bilineal o sesquilineal, si estamos en los complejos podríamos ser simétrica o antisimétrica, pero una de las dos, y no degenerada. Y entonces, cuando B es bilineal, simétrica y no degenerada, decimos que B tiene geometría ortogonal. Bilineal, simétrica y no degenerada. Si B es bilineal, antisimétrica y no degenerada, decimos que B tiene geometría simétrica. ¿Ok? Es fácil ver que si, es fácil convencerse que si B es bilineal, antisimétrica y no degenerada, la dimensión del espacio debe ser par. ¿Ok? A fuerzas tiene que ser par. Vamos a suponer que B es complejo y que la forma B es sesquilineal, simétrica y no degenerada. Entonces decimos que B tiene geometría unitaria. ¿Ok? Y si la forma fuera sesquilineal, no lo escribí, pero déjenme decirlo ya solo por completitud. Si B es complejo, B es sesquilineal, antisimétrica y no degenerada, antisimétrica y no degenerada, entonces T tiene geometría antiunitaria. Es nada más un nombre, pero básicamente son las que deben tener algún tipo de simetría en la forma lineal, debe ser no degenerada, y si estamos sobre los complejos, pues, así como puede ser lineal, pues puede ser sesquilineal. Y solamente en el caso sesquilineal hablamos de unitario o antiunitario. Ahora, la matriz de cada geometría puede llevarse a una forma canónica, o sea, existen tipos de bases que simplifican la apariencia de la matriz, ¿sale? Y es un teorema más o menos sencillito que lo demuestra en un segundo curso de álgebra lineal cuáles son las formas canónicas para estas geometrías. Entonces, por ejemplo, uno demuestra sin mucho esfuerzo que si B es complejo y tiene geometría ortogonal,
Entonces, siempre hay una base ortonormal para ese espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, estoy suponiendo, si tienes geometría ortogonal, que la B es bilineal, simétrica y no degenerada, y que el campo es el de los números complejos, estoy suponiendo. Y entonces, eso es una base ortonormal en este caso, que en pares de elementos de la base, en dos iguales es 1 y en dos distintos es 0. ¿Okay? Noción de, y eso dice que la matriz es la matriz 1, ¿verdad? Vamos a suponer que B es real y que tiene geometría ortogonal. B es real y tiene geometría ortogonal, entonces bilineal, simétrica y no degenerada. O bien, vamos a suponer que B es complejo, misma dimensión que el otro, pero que tiene geometría unitaria. O sea, es equivalente, bueno, no equivalente, lo que pasa en un caso pasa idéntico en el otro. No es que sea equivalente, lo que pasa en un caso es idéntico a lo que pasa en el otro. Entonces siempre hay una base ortonormal que se define por estas condiciones. Hay un número de vectores en los que, si ustedes calculan la forma sesquilineal, en el caso complejo la forma bilineal, obtienen 1. Y hay un número de vectores en el que les da -1, y entonces en la diagonal solo tienen unos o menos unos, y fuera de la diagonal ceros. En este caso es una base ortonormal. Y entonces ven, ese -1 no se puede quitar aunque el espacio vectorial esté sobre los complejos, porque la forma es sesquilineal, ¿no? Entonces, esa es la diferencia cualitativa entre bilineal y sesquilineal. Entonces, en el caso bilineal, si ustedes tienen B de IU por IU, pues les va a salir menos B de UU y ya cambiaron los signos. Y en el caso sesquilineal, si tuvieran B de IU por B de IU, el primer I sale complejo conjugado y el segundo I sale como va. Entonces, pues no hicieron nada. ¿Ok? Queda B de U. Entonces, ese signo no cambia con la I. ¿Sale? Y ciertamente el signo no cambia si están sobre los reales, ¿verdad? Sacan una escala al cuadrado, en todo caso. Pero entonces equivalentemente la matriz se ve como dije, es diagonal, la matriz es diagonal y los primeros P vectores, digamos que son positivos y los últimos Q son negativos. Y ahora vamos a suponer que B es real o complejo y que tiene geometría simpléctica, entonces tiene una base definida de esa manera. Entonces, como dije, la dimensión tiene que ser par. La dimensión tiene que ser par. Entonces, aquí estoy suponiendo que la dimensión es 2n y que enumeramos los vectores, los primeros n y los segundos n, ¿verdad? Y entonces la matriz se ve como eso. Es claramente antisimétrica, la matriz claramente antisimétrica y es su forma terminal. Ok, entonces ejemplos súper conocidos, pues Rn con la geometría ortogonal de toda la vida. Entonces, Rn nos damos una base ortonormal y decimos que tenemos geometría de tipo, vamos a ver, en los casos reales, se fijaron con el caso unitario, casos reales o caso unitario, la matriz se ve, entonces el número de vectores positivos y el número de vectores negativos es característico de la forma bilineal o de la forma sesquilineal. Se llama la asignatura de B y decimos que es P, ¿sale? Entonces, y estas son las formas canónicas, son las únicas que hay. Entonces, en realidad, para un espacio vectorial de dimensión n, pues hay, ya sea en el caso real o en el caso unitario, hay n más 1
geometrías no equivalentes, ¿no? Según la asignatura, según el cálculo cuadrado. Desde el n,0 hasta el 0,n. Hay n más 1. N más 1 de esos. Entonces, pues bueno, la geometría de toda la vida es cuando P es igual a N, no tiene signos negativos la geometría. Y entonces el producto escalar está dado por eso. Es la de toda la vida. Y en este contexto, eso decimos que el nombre que le damos a esa función bilineal simétrica no degenerada es producto escalar del regla. Si calculo la forma lineal en dos vectores iguales, lo que obtengo es una forma cuadrática de las componentes del vector. En este caso, la forma cuadrática es esa. Entonces, vean que siempre va a ser mayor o igual que 0, y que será 0 si solamente si todas las componentes son sí, solo si el vector es idénticamente 0. Este es el caso que se llama definido positivo. Y entonces, como digo, claramente Q de B es 0 si solo si B es igual a 0. Más ejemplos conocidos. Tómense B, el espacio vectorial igual a Cn, y con la geometría unitaria usual dada por la matriz 1, 1, 1, 1, ¿no? En este caso, si tenemos una base ortonormal y nos damos un par de vectores, uno con componentes X y otro con componentes Y, el cálculo de la forma sesquilineal en ese par de vectores sale x1 conjugado y y1, x2 conjugado y y2, etc. Y si lo calculan en dos vectores iguales, se llama el producto hermitiano. Es el de toda la vida. Si lo calculan en dos vectores iguales, obtienen también una forma cuadrática. Y otra vez, en este caso, es positiva definida. Pero no necesitan ser así todas las geometrías, ni toda la gama de los P's y los Q's, ¿no? O sea, si el espacio vectorial tiene dimensión suficientemente amplia, pues caben todas estas otras, ¿no? Igual, B, Q de B es igual a 0 si solo si B es igual a 0. Otro ejemplo conocido, el ejemplo de la relatividad especial, allá donde dice 1 P por P, 0 menos 1 Q por Q, es 1 3 por 3 y el 1 por 1, ¿no? Entonces me doy una base de 4 vectores y será ortonormal. En este sentido quiere decir que la forma lineal aplicada a E1 con E1 da 1, a E2 con E2 da 1, a E3 con E3 da 1 y a E4 con E4 da menos 1. ¿Okay? Entonces podemos calcular el producto escalar en cualquier par de vectores y lo que queda es esa expresión. También se llama el producto escalar de Minkowski porque este espacio de dimensión 3 más 1 igual a 4, que con esta geometría más menos se llama el espacio-tiempo de Minkowski. Y si calculan en un par de vectores, esto deja de ser positivo definido. Es decir, pueden tener vectores que sin ser 0 tengan esa forma cuadrática de calcular el producto escalar del vector con sí mismo igual a 0. Y en este caso lo que se describe pues, es un cono, y se llama el cono de luz. Pues un cono, la última componente al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las otras, ¿no? Entonces en cualquier plano con la última coordenada igual constante cortan en una esfera, ¿sale? Entonces pues eso. Ahora, ¿qué? Las álgebras de Clifford. Les voy a definir, como dije, quería hacer autocontenido una álgebra sobre un campo, es un espacio vectorial A con una multiplicación. Es un espacio vectorial, se van a sumar, se van a multiplicar los escalares. Pero también tiene una multiplicación que es bilineal, entonces saca los escalares, distribuye las sumas por las dos puntas, es asociativa y para mí, o por lo menos mis álgebras, todas van a tener un elemento neutro multiplicativo. Que sea bilineal, pues ya sabemos lo que significa, es lineal en la primera entrada, lineal en la segunda entrada. Que sea asociativa significa, ¿lo escribí bien? Me sobró un paréntesis. Me sobró
creo, en su punto paréntesis en el lado derecho. Pero que sea asociativa, pues, ¿no? A por B, luego por C, pues es lo que tiene que ser. Y que tenga un neutro, que sí que hay un elemento en el espacio vectorial, que lo noto por el 1 por sub A, que multiplicado por cualquier otro elemento da el elemento. Entonces, en general, esa función bilineal no tiene que ser simétrica, pero si lo fuera, entonces, por definición, pues el álgebra es conmutativo, el producto es conmutativo. Entonces decimos, bueno, los ejemplos abundan, hay un montón de álgebras. Por ejemplo, una vez que tienen el campo de los números reales, pues eso es un ejemplo en sí mismo de un álgebra. El campo de los números complejos es un ejemplo. Antes de brincar a las matrices, el día que tienen una álgebra, digamos que ya saben que es una álgebra, se fijan en su conjunto favorito, X, el que sea, X, y se fijan en el conjunto de todas las funciones que van de X en A, F función. Esto se vuelve una álgebra sobre F. Entonces se puede definir F por G como función a una X de X, pues multiplicar punto a punto y sumar igual. Entonces están hablando de esa función que está en términos de las otras dos funciones dadas, ¿no? Y el elemento 1, ¿no? El elemento 1 de esta álgebra es la función que le asocia el 1 de A y el 1 de aquí. ¿Sí? Entonces, pues los ejemplos abundan, porque conjuntos abundan. Ya una vez que vieron que se convence que por lo menos tienen dos álgebras de estas, pues ya tienen un montón. Entonces las matrices de n por n son ejemplos de estos. Las matrices de n por n con coeficientes en un campo, borramos de aquel, la de plano ponemos el campo, y el conjunto X, el conjunto X lo pensamos como pares I, J, con I y J entre 1 y n. Entonces, las funciones que van del conjunto de estos pares, ¿no? Hay n cuadrada de esos pares, ¿verdad? Las funciones que van del conjunto de esos pares a f son con estas reglas. Es el álgebra de las matrices de N. No es cierto, les he mentido. ¿Les he mentido? Sí, porque se multiplicaría. Sí, se multiplicaría entrada por entrada. No es cierto, es falso lo que acabas de decir. Exacto. No, lo que hay que hacer es la correspondencia entre las transformaciones lineales de un espacio vectorial. Sí, ese es el que da el álgebra de las matrices. Perdón. No, esto solo da la estructura de espacio vectorial, no la multiplicación. La multiplicación de matrices viene de la composición de transformación lineal. Mil disculpas, pero supongo que todo el mundo se lo sabe muy bien, y que entonces ya cacharon la mente de su chafés. Entonces, ya si tienen dos álgebras, lo que pueden hacer es la suma directa con espacios vectoriales y definir la multiplicación componente por componente, ¿no? Eso es, las dos, la primera entrada de la componente y las dos segundas entradas en segundo lugar. Igual si tienen dos álgebras sobre F, entonces pueden considerar no nada más la suma directa, sino el producto tensorial de las dos. Entonces, como el espacio vectorial subyacente es el espacio de los tensores de orden 2, y en el espacio de tensores de orden 2 definen una multiplicación igual, esencialmente componente a componente, excepto por el hecho de que elementos descomponibles se van a elementos descomponibles con esa definición. Uno puede construir todas las álgebras de Clifford reales con un truco más o menos sencillo. Si quieren ahorita se los platico, pero si tienen una base ortonormal, entonces
Entonces, en el álgebra de Clifford, lo que hacen es la manera de construirla. La manera de construirla. Si quieren un álgebra, queremos una álgebra A, bueno, C, basada en el espacio vectorial B con la forma lineal o sesquilineal B, porque la geometría tiene que ser ortogonal o unitaria. Geometría ortogonal o unitaria. Y entonces, queremos una álgebra donde el espacio vectorial esté contenido. ¿Ok? Y queremos además, o sea, los múltiplos del 1, o sea, queremos un 1 en el álgebra, pues es un subespacio de dimensión 1 que está ahí adentro. Y luego vamos a querer multiplicar 2 elementos de B. Y luego vamos a querer multiplicar 3 elementos de B. Y vamos a. Entonces, más o menos lo que queremos hacer es definir esto como espacio vectorial, los múltiplos del 1, suma directa con el espacio vectorial, suma directa con los productos, con lo que generan con productos de 2 elementos linealmente independientes. ¿Ok? Productos de 2 elementos linealmente independientes. Entonces, lo voy a escribir así: C2, luego productos de 3 elementos linealmente independientes, y así. Y así, forma el álgebra, ¿sale? Entonces, la cosa es que quieren dar unas relaciones y la multiplicación van a querer que obedezca esa relación. Se multiplican dos elementos iguales, quieren la forma cuadrática múltiplo del 1. Si multiplican dos elementos distintos, si no usan la forma cuadrática pero la B, entonces lo que quieren es que la multiplicación satisfaga que UB más BU sea 2 veces B de UB por el 1 de la álgebra. ¿Sabe? Entonces por eso decían que podíamos tomar los vectores linealmente independientes. Pues si los vectores fueran linealmente dependientes, entonces tú me das un múltiplo del 1 que me regrese este subespacio. ¿Ok? Me da directamente el cuadrado de cada vector es un múltiplo del 1. ¿Sale? Entonces, eso es cuando los vectores sean linealmente dependientes. Si los vectores son linealmente independientes, entonces pues basta calcularlo por B para que yo pueda calcular B por U, ¿verdad? Con esta ecuación, o al revés. Entonces, una propiedad, una característica de esto es que si A es cualquier álgebra real, por ejemplo, bueno, estamos rollo real ortogonal. Entonces, si A es cualquier álgebra real y tiene una función lineal del espacio vectorial al álgebra que se les pegue la gana, cualquier álgebra. Pero esa función lineal tiene la gracia de que en la imagen, ¿no?, calculan el cuadrado, phi de b al cuadrado. Y resulta, por cosas del destino, que al calcular los cuadrados, lo que les queda es la forma cuadrática múltiplo el 1 de esa. Bueno, entonces hay una única manera, un único morfismo de álgebras. Una aplicación lineal de espacios vectoriales, pero que preserva la multiplicación del álgebra de Clifford en la multiplicación del álgebra. Una única manera de extender esa función lineal definida solo en este subespacio, la extienden a toda la álgebra de Clifford, ¿no? Gracias a que, por cosas del destino, phi de b al cuadrado fue la forma cuadrática por 1. Diagramáticamente, ese es el diagrama con el que hay que quedarse. O sea, se da cualquier phi lineal de un espacio vectorial al álgebra que tenga esa gracia. Entonces, este espacio vectorial está incluido aquí con uno de los subespacios. Bueno, existe un único phi, pero ese phi ya es de álgebras, de la categoría de álgebras. Observen que si lo hacen en pares, pueden polarizar
y obtienen esto que yo les dije. O sea, usan la polarización de la forma cuadrática para obtener la línea. Entonces, ya sabemos eso. La notación, pues ya voy a escribirlo por B en lugar de la multiplicación. Si V y W están en B, entonces ya sabemos cómo calcular U por B a partir de B por U, al revés. Y entonces podrían ver qué pasa, cómo conmutan un producto de dos elementos con un tercer elemento. Y pues lo van haciendo despacito, paso a paso, ¿verdad? Y al final obtienen una relación como esta. ¿Sabe? Entonces ya con ese saben cómo atravesarse el W al U por B. Si se lo van a atravesar, lo atraviesan, pero sacan esos factores que viven. Estoy haciendo un producto aquí, ¿verdad? Y la diferencia la estoy encontrando acá. ¿Ok? Siempre me voy como dos subespacios. O sea, de todas maneras es como la rectangular, algo así. Es como el álgebra exterior porque quieren los vectores lineales independientes. Y entonces la dimensión de lo que queda. Exacto, es uno, es 2 a la n. Es 2 a la n. Exacto, ahorita lo iba a decir. En particular, si tienen una base ortonormal, ¿no? La base del álgebra es esa. O sea, el subespacio de 1, el subespacio B, los productos de vectores linealmente independientes. O sea, lo que no quieren es multiplicar dos iguales. Y si multiplican el E1 por el E2, ya saben cómo multiplicar el E2 por el E1. Entonces, ya está generado. Y lo mismo con los de 3, etc. Entonces, sí se ve que es como la base del álgebra exterior. ¿Ok? Álgebra exterior bien está bien con ustedes. ¿Ok? Entonces, la construcción de las álgebras de Clifford reales, como decía, se pueden determinar todas a partir de tres muy bobas. La designatura 1,0, la designatura 0,1 y la designatura 1,1. Si ustedes saben esas tres álgebras de Clifford, generan todas. Ahorita indico la tabla que uno se construye haciendo eso. Son en realidad productos tensoriales de álgebras de Clifford. No escribí la proposición, pero la escribo en el pizarrón. Supongan que tengo el álgebra de Clifford asociada al espacio vectorial y a una B de asignatura P, Q, y hacen el producto tensorial con una álgebra de Clifford con una B de asignatura P', Q'. Pero hacen el producto tensorial usando el hecho de que estas álgebras tienen una graduación sobre los enteros, ¿verdad? Se fijaron, ¿no? Que son los múltiplos del 1, digamos que es el subespacio asociado al 0. El espacio vectorial es el subespacio asociado al entero número 1. El producto de dos vectores linealmente independientes, el subespacio asociado al entero número 2, y así al entero número 3, y así. Entonces tienen una graduación sobre los enteros. Entonces la única cosa la única cosa es que a la hora de multiplicar elementos, U de aquí con U prima de acá por B de aquí con B prima de acá, que esto sí esté en el dominio de la graduación, después se extiende por linealidad, estén en el dominio de la graduación, y que le pongan el grado que le toca, es U', B, y entonces ya multiplican. Entonces, si la multiplicación la definen así, entonces es isomorfo al álgebra de Clifford, que estaría en la suma directa de los dos, ¿verdad? Y con la asignatura P más P', Q más Q'.
Entonces está claro cómo proceder, ¿verdad? O sea, si se sabe el 1,0 y el 1,0, pues se sabrán el 1,1, ¿ok? Y así se va. Entonces, todo el único chiste es cuidarse que la multiplicación esté definida de esa manera. Entonces, en la notación que uso el campo como coeficiente paréntesis. Como todas las matrices son cuadradas, entonces no voy a escribir ahí por eso, solo escribo. Y entonces esta es el álgebra de Clifford asociada a la asignatura 0, 0. Entonces tenemos un espacio vectorial de dimensión 0. Entonces, si el espacio vectorial tiene dimensión 0, pues no paso de los múltiplos del 1, ¿verdad? Entonces son solo los múltiplos del 1. Entonces eso es R. En asignatura 1, 0, o sea, los reales comunes y corrientes es la suma directa de R con R. O sea, reproduzco la operación aquí con la operación aquí, lo multiplico aquí, multiplico acá. En asignatura 2, 0, o sea, el plano euclidiano común y corriente, ya se trata de las matrices de 2 por 2 con entradas reales. Y en asignatura 3, 0, milagrosamente nos salen los complejos, las matrices complejas de 2 por 2. Eso de las matrices sale gracias a este signo que está aquí. O sea, y los complejos, ¿no? El ir cambiando de campo, sale gracias a este signo. La manera de multiplicar es esa. Entonces, creo que lo traigo calculado directamente para los cuaternios, pero como decía, el ejemplo del R10, entonces, el espacio vectorial tiene dimensión 1. Entonces, los productos de orden 2 con dos vectores linealmente independientes ya es 0, ya no hay más vectores linealmente independientes. Entonces, son los múltiplos del 1 más el espacio vectorial. Y el cuadrado de ese elemento tiene que dar 1. ¿Ok? Entonces, esto es todo el álgebra. Y esa multiplicación es transformable a la de la suma directa, que es multiplicar componente a componente. Eso fue lo que, hay un isomorfismo que hace el truco. Luego el ejemplo 0,1 es un espacio vectorial de dimensión 1 otra vez, pero esta vez la forma cuadrática de menos 1. Entonces el cuadrado del vector tiene que ser menos 1. Y entonces si calculan por bilinealidad el producto de cualesquiera de los elementos, fíjense que lo que les queda pues, es la multiplicación de los números complejos, ¿no? Pensando los complejos como A1 más IE2, B1 más IE más IE2, o sea, le cambié el nombre a la base, pero esencialmente eso. El R02 se dan una base I y J, y aquí sí hay elementos linealmente independientes de orden 2, el producto, ¿no? Que sería el producto del vector I por el vector J, ¿verdad? Pero si hacen el producto del vector I por el vector J, ¿no? en el producto tensorial, pues habrá veces que les quedará 1 por I, 1 tensor I, J tensor 1, ¿verdad? Y pueden checar que lo que les va a quedar es los cuaternios. ¿Ok? Entonces, un montón, me voy a regresar tantito. Todas las álgebras chidas de la vida están aquí. Los reales, los complejos, los cuaternios. Y están las matrices con entradas en reales, complejos y cuaternios. ¿Ok? Entonces, te veras, tienen un supply aquí de álgebras y todas sencillitas, conocidas, porque no se van a salir de los reales, los complejos y los cuaternios. Las matrices van a crecer, pero de tamaño, pero nada más. Entonces, bien, pues fíjense que el álgebra de Clifford de las matrices del espacio euclidiano, del plano euclidiano, ¿no? De 2 dimensiones, entonces tendrá dimensión 4, ¿no? Esa dimensión 4 se la consiguen con un par de números complejos, ¿no? 4 reales. Y entonces, y correspondían la tablita a las matrices de 2 por 2 con entradas reales. Esas son los 4, la dimensión 4. Ahora, las matrices de 2 por 2 con entradas reales se pueden escribir como las matrices de 1 por 1 complejas, más las matrices de 1 por 1 complejas precompuestas con su transformación lineal invertible, antilineal invertible
favorita, como complejo conjugar. Y entonces es fácil ver que cualquier transformación lineal sobre los reales se puede escribir de manera única como multiplicar por el número complejo A más B, identificando el punto X y Y con el complejo X más Y, y luego el C más D por el complejo conjugado. Si lo hacen, se darán cuenta pues, que sí que hay una única manera de empatar las 4 entradas de la matriz real con los 2 números complejos. De la misma manera, el álgebra de Clifford de la asignatura 3.1 del espacio-tiempo, en la tablita daba todas las matrices de 4x4 con entradas reales. Pero las matrices de 4x4 con entradas reales se pueden escribir como una matriz compleja de 2x2 más otra matriz compleja de 2x2 precompuesta con una transformación antilineal invertible. Mismo truco que con las matrices de 2x2. Entonces, lo que estoy poniendo aquí es que la multiplicación en C3.1 satisface por lo que ya sabemos que debe satisfacer. Y tenemos un elemento privilegiado. Gamma, cualquier transformación del espacio vectorial, pongamos el punto. Bueno, quedan 10 minutos. No me voy a detener, mejor lleguemos a las ecuaciones de Maxwell. Pues se dan cuenta, es como una base del álgebra exterior. Entonces podríamos identificar, ya sea con los vectores así como están, o con la base de las formas diferenciales de x0, de x1, de x2, de x3. O sea, podríamos hacer la identificación. Pero ese elemento tiene cuadrado menos 1 y anticonmuta con cualquier elemento de la base. Anticonmuta con cualquier elemento de la base. Quiere decir que si van a representar el álgebra de Clifford en estas matrices complejas más suma directa, matrices complejas con cosas antilineales, el espacio vectorial tiene que ir a enchufarse a la parte antilineal en la representación, porque anticonmuta con la gamma, y el gamma cuadrada es menos 1. Gamma cuadrada le da una estructura compleja al espacio, o sea, al espacio donde estén, pues definen la estructura compleja dada por la gamma para que coincida con multiplicar por i. Entonces, si algo va a anticonmutar con gamma, pues tiene que ser una transformación antilineal. Entonces, ese es el encanto de escribir cualquier transformación lineal sobre los reales con una compleja sobre los complejos, más una compleja sobre los complejos, pero con algo antilineal por ahí. Entonces, así lo escribimos, ¿verdad? Estoy escribiendo una transformación K antilineal sobre los complejos, complejo conjuga. A lo mejor no se ve bien, pero K de Z1, Z2 es menos Z2 conjugado, Z1 conjugado, es antilineal sobre los complejos. Y entonces la proposición dice que si ustedes hacen el sándwich de esa transformación antilineal como pan a una G de jamón, lo que obtienen es la menos G estrellita A, y ese A es la adjunta de la regla de Cramer en 2x2, lo que les da esto que sería la inversa si el determinante fuera distinto de 0. ¿Okay? Y el G estrellita es el transpuesto conjugal. ¿Sale? Entonces, bueno, usamos esa. Ahora, el espacio-tiempo de Minkowski, el R31, se puede identificar con el álgebra de Lie de las matrices unitarias de 2x2, que por definición son las transformaciones antihermitianas. Son aquellas cuya transpuesta conjugada es menos ella misma. Es el álgebra de Lie de las matrices 2x2. Pero entonces, pues un álgebra de Lie real, ¿no? Con todo y que lo describan con matrices unitarias y complejas y tal. Los escalares, las combinaciones lineales han de ser reales, los corchetes son combinaciones lineales reales de la base, etc. Pero ahí pueden obtener una base muy conveniente, que es la llamada base de las matrices de Pauli. Las matrices de Pauli son hermitianas, sus transpuestas conjugadas son ellas mismas, pero enchufándoles una I por enfrente, las volvemos anti-hermitianas. Entonces las transpuestas conjugadas son menos ellas mismas. ¿Sale? Entonces usamos esa base y les recuerdo, teníamos esa descomposición, y entonces un vector del espacio-tiempo, no escrito en componentes x0, x1, x2, x3,
se corresponde con esta matriz que va a la parte antilineal, como decía, se va ahí, ¿verdad? Y si calculo su cuadrado, ¿se acuerdan? Si por azares del destino agarro un vector y una función lineal que me lo lleva a una álgebra, y en esa álgebra al elevar al cuadrado por azares del destino encuentro la forma cuadrática múltiplo del 1, ¡wow! Ya la hice, y extiendo esa función a todo el álgebra de Clifford, ¿ok? Pues, ¿qué creen? Que si calculan el cuadrado, uso el lema de lo que hace el sándwich de KXK, ahí lo pongo, pero esta, ¿se acuerdan? Era el adjunto de la regla de Kramer. Y la X estrellita es menos X, porque por definición está en el álgebra de Lie. Entonces este es menos X, entonces desaparece el signo, entonces queda X compuesto con XA, y eso es el determinante por la regla de Kramer. Por el 1, pero el determinante quedamos que era la forma cuadrática de Minkowski. Entonces por azares del destino, sí nos queda. Sí nos queda. Y entonces existe un isomorfismo de espacios vectoriales, pero además existe un morfismo de álgebras, del álgebra de Clifford 3.1 al álgebra de las matrices de 2x2 con coeficientes reales que se puede descomponer como las matrices complejas, perdón, el álgebra de matrices 4x4 con coeficientes reales que se puede escribir como pares de matrices complejas de 2x2 con esta cosa del lineal y antilineal. Entonces escribo la base y entonces ¿se acuerdan? En el álgebra exterior tenemos esta noción del operador de Hodge, ¿verdad? El operador de Hodge resulta de extender la forma lineal a todo el álgebra exterior y uno la define, o sea, uno extiende de tal forma que lambda J de B sea perpendicular a lambda K de B siempre que J sea distinta de K. Y cuando J es igual a K, uno realmente está calculando el determinante de la matriz que resulta de evaluar la forma lineal en pares de vectores. Entonces, calculo el operador de Hodge, uso el isomorfismo y entonces veo cómo se va a ver. O sea, este es el cálculo del operador de Hodge, literalmente. Déjenme decirles cómo es que se va a ver en el álgebra de Clifford. Una última cosa más que necesito es que la segunda potencia exterior del álgebra exterior del R4, las segundas potencias exteriores de cualquier espacio vectorial son isomorfas al álgebra de Lie del grupo ortogonal, siempre ocurre. Entonces, en este caso, resulta isomorfa al álgebra de Lie del grupo ortogonal que preserva la asignatura 3.1, que resulta ser isomorfa también a las matrices complejas de 2x2 con entradas de traza cero. Entonces, las matrices de 2x2 complejas de traza cero se generan con las matrices de Pauli e I veces las matrices de Pauli omitiendo la identidad y veces la identidad. ¿Ok? Omitiendo. Todas estas son las que tienen traza diferente de cero. Entonces un elemento del álgebra de Lie se vería así. Mañosamente le pongo EJ más IBJ. De recordarme de campo eléctrico y campo magnético. Entonces es maña, pero ahorita van a ver por qué lo hago así. El operador de Hodge, visto ahí, se vuelve multiplicar por I en ese subespacio y se vuelve multiplicar por menos I en ese otro. ¿Sí? Como que se lo esperaban, el operador de Hodge al cuadrado, ¿no? Da menos 1 y entonces la proposición es para cada matriz de 2x2 compleja, le calculan el operador de Hodge del álgebra exterior y lo que están haciendo es multiplicar por I y hacer el adjunto de Kramer. ¿Ok? Entonces pueden ver a dónde se va a ir lambda 1 más lambda 3, ¿verdad? Que estoy identificando con sus espacios del álgebra de Clifford. Pues se va a ir a la parte antilineal siempre. Ya quedamos que lambda 0 y lambda 2 y lambda 4 se van a la parte lineal. Entonces, si ustedes calculan lo que es, ya hacen el truco del sándwich, pues van a estar viendo que los generadores del álgebra exterior se están yendo a la parte antilineal con las matrices de Pauli.
y el operador de Hodge ahí se vuelve otra vez multiplicar por menos i en lambda 1 y se vuelve a multiplicar por i en lambda 3. Entonces, muy sencillo, o sea, tiene la estructura compleja metida ahí gracias a que había un elemento en el álgebra de Clifford, E1, E0, E1, E2, E3 en este caso, cuyo cuadrado da menos 1. Entonces, en la representación, que han de ser matrices, lo usamos para que defina la estructura compleja que corresponde a multiplicar por i. Y entonces, adaptamos la estructura compleja a la estructura algebraica y a la estructura geométrica. Entonces, calculamos lo que le pasa a cualquier cosa antilineal de 2×2 y calculamos la estrella de Hodge es como básicamente multiplicar por i y calcular el traspuesto conjugal, esencialmente. Ok, pues el operador de derivada exterior, como hacen corresponder E0 con DX0, E1 con DX1, E2 con DX2, pues tiene sentido ver qué les pasa a las derivadas exteriores, ¿no? Entonces, cuando las cosas serían funciones, si lo aplican a una función del tipo phi más psi, ¿verdad? Eso es como la matriz de Pauli sigma 0 por la matriz de Pauli i sigma 0. Entonces, lo que resulta es eso, ¿no? Haciendo la correspondencia a la hora de calcular la derivada exterior, voy a sacar un dx0, dx1, dx2, que suele ser el e0, e1, e2, e3, y ya veo a dónde se representa. Pues queda de esa forma y puedo calcular codiferencial, como ya sé la estrella de Hodge, puedo calcular el codiferencial de eso y ver que aplicado a una función del mismo tipo me va a llevar a esta otra matriz que puedo escribir de esta manera. Entonces, se dan cuenta, en el primer caso tengo todas estas derivadas que se van a la parte antilineal, que está precompuesto por acá. En el segundo caso también, ¿sale? La suma de los dos operadores, el d más el delta, se llama el operador de Dirac. Es el operador de Dirac. Sí, bueno, pues lo que pueden escribir es ecuaciones del tipo el operador de Dirac aplicado a funciones complejas de la forma phi más i psi es igual a qué, o a qué podría ser, ¿no? Déjenme, para seguir con la misma idea, ¿cuál es el operador de derivada exterior a los elementos que estarían en omega 1? Las 1 formas las escribimos como A0 de X0, A1 más de X1 más A2 de X2, A3 de X3. Pues se lo aplicamos. Se lo aplicamos y nos acordamos que E1 por E2 se va en el álgebra de Clifford a algo lineal, ya se nos olvida la K, se va a algo lineal, que es producto de dos antilineales. Entonces, solo queda una combinación lineal así de las sigma j y queda una combinación lineal de las i sigma j así. Pero si se fijan, más o menos, según un fallo que tengo por aquí de un signo, lo que resulta en la definición del campo eléctrico como menos la parcial del potencial escalar con respecto al tiempo menos el gradiente de phi del potencial escalar, pues lo que quedan son las componentes de E, y lo otro que está ahí a la vista son las componentes del rotacional de la A, que por definición son las componentes de la B. Entonces, al calcular la derivada exterior del potencial vectorial, tienen directamente los dos campos, el campo eléctrico y el campo magnético, y están muy bien acomodaditos dentro del álgebra de Clifford. Y como el álgebra de Clifford admite una estructura compleja natural que no tuvimos que haber inventado ni nada de eso, pues se acomodan bonito en E más I, B como ahí, ¿no? Entonces, si calculan el codiferencial, ¿no? O sea, una vez que están en este canal, en este mundo y en el mundo de Hodge, el mundo geométrico, pues no se quedan contentos con la derivada exterior, usan el operador de Dirac, o sea, usan la diferencial y la codiferencial. Y
Y entonces la codiferencial aplicada a lo mismo, lo que les da es, cambia ligeramente el cálculo, y la codiferencial les da un múltiplo de la sigma 0. ¿Ok? Les da un múltiplo de la sigma 0. Bueno, pues ahora hagamos el operador derivada exterior en las dos formas. Y otra vez igual, la derivada en las dos formas en una tres forma. La tres forma está escrita en términos de la base de lambda 3, pero lambda 3 se representa en la parte antilineal en el álgebra de Clifford. Entonces hacemos eso, y entonces pues tendremos precompuesto con la función antilineal, con la K de ahí. Pero si se fijan, las componentes entonces son ahora la divergencia de la B, múltiplos del sigma 0, y esta otra parte múltiplos de la sigma J. El operador codiferencial igual pues hace la codiferencial, pues es estrellita de estrellita la menos 1, y lo que sale es esto otro, ¿no? Básicamente casi están cambiando B's por S, ¿ok? Pero entonces de aquí sacan las ecuaciones de Maxwell. Pues las ecuaciones de Maxwell deberían describirse como el operador de Dirac, que por definición es el D más el delta. Entonces el operador de Dirac aplicado a una dos forma, y ya sabemos que las dos formas son como de la forma E más B, ¿verdad? Y entonces esto tendrá que igualarse a algo que provenía, algo que está en la imagen de la estrella de Hodge bajo omega 1, ¿no? Y algo que está en la imagen de la estrella de Hodge de omega 3, ¿no? Entonces esto tiene que aterrizar en omega 1 más omega 3. Aquí dice algo esto, tiene que aterrizar así como lo escribí, omega 3 más omega 1. Entonces, es la suma directa de los subespacios. Y estoy calculando el operador de Hodge en la misma cosa, ¿no? El campo electromagnético, que lo puedo escribir con la estructura compleja natural geométrica que viene del álgebra de Clifford. Entonces, lo único que sucede es que declaramos que una de estas componentes está idénticamente cero y la otra componente tiene a las fuentes. Y creo que lo escribió antes. Tiene las fuentes. Entonces una forma en un espacio de dimensión 4, entonces tiene 4 componentes, que es la densidad de corriente y la densidad, las 3 componentes de la densidad de corriente y la densidad de carga, ya son las 4 componentes. Y entonces suman los lados derechos de estas ecuaciones, ¿no? Para tener la imagen del operador de Dirac, igualada a cada una a su correspondiente o 0 o J, y son ni más ni menos que las ecuaciones de Maxwell con fuentes. Y el encanto que tiene es que usan la geometría, la I no se la inventaron, o sea, su uso de la I no es promiscuo, es geométrico, y hay una razón para escribir las dos formas en la manera E más IB, ¿no? Pues eso sería el